Ramiro, vas a tener el honor de cerrar esta charla de hoy, pero también de cerrar toda la semana de la ciencia y la tecnología de la UNAG. Es la última charla. Antes de que arranque, una breve presentación. Ramiro, el doctor ingeniero Ramiro Erastorza, es ingeniero en electrónica y doctor en ingeniería, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor adjunto en la UNAG en la materia bioinformática y también es profesor en la UTN, Facultad Regional La Plata, en métodos de elementos finitos. Es profesor también de varios cursos de posgrado, inclusive en la UNAG, de complementos de matemática aplicada y métodos estadísticos. Realiza tareas de investigación desde el año 2005. Es investigador adjunto con ISET. Su experiencia de investigación pasada y actual está relacionada con las propiedades dieléctricas, térmicas y de ultrasonido de tejidos biológicos y mayormente enfocado a aplicaciones biomédicas. Posee numerosas publicaciones en revistas internacionales y tiene convenios, trabaja en conjunto, en colaboraciones con la Universidad Politécnica de Valencia. Así que bueno, además de todo esto, es mi amigo y padrino de uno de mis hijos, así que te dejo, te dejo comenzar la charla. Bueno, gracias. ¿Se ve bien ahí? Sí, supongo. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Ah, pues yo no los veo. Bueno, gracias por la presentación. Me sonrojé. Bueno, entonces yo voy a hacer un poco más, no voy a hablar tanto de redes neuronales, porque ya las presentaciones que hicieron estuvieron bárbaras y me gustaron. Agradezco las presentaciones porque yo no sé tanto de redes neuronales y me siento más cómodo en lo que voy a contar ahora, así que cualquier cosa a los chicos. Bueno, primero voy a contarles un poquito las líneas en las que estoy trabajando ahora, como una suerte de propaganda. Esto lo estamos haciendo también en la UNAG. Son temas relacionados con campos electromagnéticos y tejidos biológicos, técnicas que se denominan de ablación por radiofrecuencia, y hacemos simulaciones de este estilo. Es decir, la ablación por radiofrecuencia es quemar tejidos con un electrodo. Bueno, lo hacemos en tejido óseo, como se ve acá arriba, también en tratamientos de arritmias cardíacas. Bueno, trabajo que hago durante bastante tiempo de mi vida. Bueno, también tenemos estas líneas, pero esta ya más adelante acá en el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, que queda acá en La Plata, que es donde hago mi otra parte de investigación, que está relacionada más con modelos atomísticos, también trabajando con tejidos siempre biológicos, en particular mucho en web. Bueno, y lo que les voy a contar hoy es un poco esto de imágenes por microondas, que es una de las técnicas donde aplico, ¿sí? Bueno, voy a introducir un poquito qué es lo que queremos hacer con estas redes. Bueno, la intención primera que tenemos es de evaluar la salud del tejido óseo, ¿sí? En la actualidad, el tejido óseo se evalúa utilizando lo que se llama DXA, que es la absorciometría dual por rayos X, que es, digamos, el gold estándar que se utiliza ahora, y es una radiación ionizante, y uno no puede hacerse muchos estudios de estos porque puede ser cancerígeno si se hace más de un control al año, digamos. O sea que un poco la idea es tratar de encontrar alguna técnica alternativa. Nosotros nos inclinamos hacia la radiofrecuencia de microondas, pero bueno, la intención siempre es encontrar la densidad mineral ósea, o lo que los médicos le dicen masa ósea, porque ese parámetro tiene alguna correlación con el riesgo de fractura de la persona, ¿sí? Eso, en definitiva, es lo que importa, saber si la persona se va a fracturar. Bueno, ¿por qué microondas? Bueno, las microondas los últimos años han tenido un resurgimiento muy especial, más que nada debido al aumento en el poder de cálculo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá en estas 4 fotitos les muestro
algunas de las aplicaciones. Esto de acá arriba, el 1 es para detección de accidentes cerebrovasculares, es un casquito que tiene antenas, esos triangulitos de ahí son unas antenitas de microondas. ¿Sí? Esto de acá, la 2 y 3, son mamógrafos que utilizan microondas, utilizan un arreglo circular de antenas, que es prácticamente el mismo arreglo que nosotros, que les voy a mostrar más adelante. Después el 4 utiliza microondas también y evalúa un parámetro que tiene relación con el coeficiente de transmisión de las dos antenitas que tiene acá, y lo que busca hacer es encontrar la salud del hueso, pero en la muñeca. Es una publicación muy reciente, todas estas cosas son relativamente recientes. Fíjense, el único estudio clínico se empezó a hacer ahora con la técnica de microondas para predecir el cáncer de mama, y hay un estudio clínico ahí que les muestro ahí. Bueno, lo interesante de esta técnica es que es no ionizante, no es como los rayos X, es no ionizante. Significa que no puede romper enlaces moleculares, ¿sí? Eso es lo más importante en una técnica, y lo que se entiende es que es muy poco invasiva, digamos. ¿Está bien? Lo bueno también es que es más económico que un tomógrafo convencional, más económico que un resonador magnético. Lo único que tiene malo es que tiene baja resolución espacial. Por eso acá le metemos toda la fuerza a los algoritmos de reconstrucción, en particular le metemos inteligencia artificial. Bien, entonces, cuando se trata de medir la calidad del hueso, uno tiene que medir cosas, en principio. La masa ósea, es decir, que está asociada a la densidad mineral, y eso está asociado a la cantidad de hueso, de matriz dura, de matriz rígida del tejido, ¿sí? Y también uno tiene que medir qué calidad tiene el diseño, la estructura que es el hueso. ¿Sí? El hueso, como muchos tejidos biológicos, tienen una estructura especialmente adaptada para la función que cumplen. Bueno, cuando uno evalúa calidad ósea, debe mirar estas dos cosas. Nosotros solamente vamos a mirar esto por ahora, pero nuestra intención es atacar todo, ¿sí? Es decir, vamos a mirar la calidad del tejido. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con una técnica que se llama de imágenes por microondas. Tengo que decir que esto es una investigación en desarrollo, todavía no tenemos implementado el equipo, pero yo le voy a mostrar algunas de las cosas con las que hemos avanzado. Porque al usar imágenes por microondas debemos estudiar los parámetros que manejan esa relación de las microondas, que especialmente campos electromagnéticos, con el tejido. Las propiedades intrínsecas del tejido que manejan esa relación son las propiedades dieléctricas, que seguramente, si han estudiado Física 2, lo habrán escuchado por ahí. Bueno, cuando nos referimos a microondas, yo acá les puse como una mapita de todo el espectro electromagnético, ¿sí? Fíjense que los rayos X están por aquí, frecuencias muy altas, longitudes de onda muy pequeñas, ¿sí? Nosotros vamos cuando hablamos de radiofrecuencia y microondas, nos vamos a ubicar por acá, ¿sí? Hasta los pocos gigas. En particular, vamos a estar interesados desde los 100 MHz hasta los 2 GHz aproximadamente, que es un poco, si lo quieren llevar al ámbito conocido, es la frecuencia de los celulares. Los celulares emiten frecuencias del orden del gigahertz, ¿está bien? Con la diferencia que la potencia que utilizamos en este tipo de métodos, en las imágenes por microondas, es mucho menor a la que emite un celular. O sea que por ese lado también hay poca invasividad, es decir, porque podría buscarse algún calentamiento por microondas, pero como la potencia es tan baja, ese calentamiento no va a estar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hice durante mi tesis? Estudié qué relación tenían esas propiedades dieléctricas con el tejido óseo. Para eso, ¿cómo se hace? Bueno, se utiliza un capacitor SIT, mete el hueso dentro del capacitor. Yo ahora les voy a contar. Este es un capacitor coaxil,
donde uno tiene que hacer la muestrita. Esto es una muestra de tejido óseo trabecular. Obviamente es una imagen 3D que obtuvimos con un microtomógrafo, ¿no? Pero bueno, se lo pone como un juguetito. Y el campo eléctrico tiene ese sentido. Otro tipo de medición también es un coaxil sobre la muestra, que es lo que hice durante la tesis. Ahí el campo eléctrico ya tiene otra forma, ¿eh? Pero bueno, en definitiva uno con estas cosas determina in vitro la propiedad dieléctrica y puede controlar bien la muestra, puede calcular cuál es la densidad mineral de la muestra, y puede saber otras cosas también, por ejemplo, propiedades de microestructura. Entonces, hay cierto estudio que hice previamente a este trabajo. Acá yo les voy pasando algunas de las publicaciones de esto, pero lo que encontré a medida que disminuye, perdón, a medida que aumenta el tejido, sería esto que ustedes ven acá como gris clarito, o sea, el tejido que nosotros le decimos volumen óseo, ¿sí? Y el volumen sería, bueno, el total de volumen que ocupa esa muestra, ¿sí? A medida que aumenta ese volumen óseo, la relación volumen óseo a volumen total, disminuye las propiedades dieléctricas, tanto la permitividad dieléctrica como la conductividad, ¿sí? O sea que hay cierta correlación. ¿Se entiende? Porque imagínense, acá tenemos a la izquierda un hueso sano y a la derecha un hueso osteoporótico, ¿sí? Que es una de las afecciones que más afectan, digamos, una de las enfermedades que más afectan a la gente mayor. Es decir, el hueso se absorbe a sí mismo y se empieza a debilitar, como se ve acá claramente, ¿sí? Entonces ya entra más fluido, el hueso tiene más, digamos, agua, y esa agua lo que hace es aumentar la permitividad. Entonces, encontrando eso, nosotros dijimos, bueno, esto se podría ver si se puede evaluar con una técnica, que esa técnica es la tomografía de microondas. Tomografía de microondas, o en general las técnicas de imágenes por microondas, lo que hacen es, bueno, pongo una antenita, emito la frecuencia que quiere emitir, ¿sí? Y recibo con estos puntitos negros de acá, que son las antenitas receptoras, es decir, antenita transmisora, antenas receptoras, ¿sí? El objeto que yo quiero reconstruir, o el objeto dispersor, se tiene que encontrar acá en el medio, ¿no? En lo que se denomina un dominio de investigación. Entonces, teniendo ese dominio de investigación y dominio de medición, yo luego giro las antenas alrededor del objeto disperso y se trata de reconstruir la imagen que generó los campos medidos acá, ¿sí? Medidos en los receptores. Bueno, eso esencialmente es una técnica tomográfica. La diferencia con un tomógrafo clínico convencional es que no emitimos rayos X nosotros, sino que emitimos una onda de 1 GHz. Bien, entonces acá les muestro un videíto con digamos, con el equipo que nosotros estamos desarrollando. Este es el pie, esas dos antenitas que están ahí dibujadas, lo que hacen es girar alrededor del tobillo, ¿sí? Y bueno, la idea es que se puedan simular varias antenas receptoras y varias antenas transmisoras, pero solamente con 2 antenas, para obviamente abaratar la cosa y para que sea más sencillo para nosotros. Siempre vamos a tratar de trabajar, por ahora vamos a trabajar con modelos bidimensionales, porque se conocen más y los cálculos no son tan intensivos como con los modelos en 3 dimensiones, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que hicimos fue decir, bueno, ¿qué pasa? Detectar la variabilidad por ejemplo, en el hueso del tobillo que es lo que se denomina hueso calcáneo. Y bueno, jugamos con las propiedades del calcáneo, de todo esto que lo rodea. Ustedes ven que es algo un poquito más blanco en esta imagen. Eso es tejido cortical, es decir, hueso pero cortical. Lo del medio es hueso esponjoso o hueso trabecular, ¿sí? Entonces queríamos ver si el ancho del hueso cortical, si el músculo fluía, o todo lo que está alrededor del tobillo influye. Fíjense, acá hay mezclado tendón, que es ese gris un poquito más
claro, y músculo, que es el gris puro, y si influye también la piel, que es todo el borde. Bueno, hicimos modelos de este estilo y simulamos esto. Simulamos varios cortes. Fíjense, acá hay un corte tomográfico con una tomografía convencional. ¿Sí? Simulamos de varios pies. Y bueno, y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para ver si podemos detectar? Bueno, hicimos modelos, construimos nuestros propios modelos y simulamos nuestros propios modelos, variando los anchos de la piel, variando los anchos de la cal y variando las propiedades dieléctricas de todas y cada una de las regiones que están acá. Entonces, simulamos como que hicimos para eso hicimos un montón de modelos, 7.200 simulaciones. Todo esto lo hacemos en clúster de computadoras, acá en el instituto, en el IFRISIP. Y bueno, son simulaciones bastante intensivas. Y lo que detectamos como conclusión fue que, bueno, considerar solamente dos regiones. La región del calcáneo, es decir, esto que aparece en el medio, de la parte trabecular del calcáneo, que es lo esponjoso, que es lo que está acá en el medio, ¿sí? Y el músculo, o todo lo que rodea a lo que no es tejido. No es tejido óseo, perdón. ¿Sí? Entonces, con esas dos regiones ya nos bastaba para obtener la sensibilidad en las antenas receptoras. ¿Sí? Bien, entonces dijimos, ¿cómo hacemos para reconstruir la imagen? Bueno, hay un montón de algoritmos inversos de reconstrucción que se utilizan en estas técnicas de imágenes por microondas. Por ejemplo, acá les nombro algunos, Born, Ritov y un montón más. ¿Sí? Son técnicas que tienen su complejidad para programación, hemos implementado algunas, pero para innovar y para publicar algo, porque tenemos que publicar, porque también en CONICET nos exige. Entonces dijimos, vamos a meternos con redes neuronales artificiales. Bueno, y eso fue lo que hicimos. Primero empezamos con un problemita muy sencillo, que es tratar de detectar cilindros. Fíjense, estas son las antenas, no sé si se ve, cilindros infinitos en 2 dimensiones. ¿Por qué empezó con esto? Y porque la solución analítica de esto existe y es fácil de computar. Entonces podíamos entrenar nuestra red, porque no se olviden que tenemos que entrenar la red. Para entrenar la red, porque es un método de aprendizaje supervisado, tenemos que simular muchos modelos. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, simulamos modelos. Si la respuesta analítica existe, eso se puede hacer bien rápido. Y bueno, entonces simulamos varios modelos con diferentes posiciones. Fíjense, acá variamos estos parámetros, que son 5. La posición en el plano, el radio del cilindro, la permitividad y la conductividad del cilindro. Entonces hicimos variaciones de eso, lo simulamos y guardamos en imágenes de este estilo. Fíjense, estas imágenes lo que significan son, bueno, cada una de las filas de esta matriz, de cada una de estas matrices, de cada una de estas, representa lo medido por una de las antenas. Entonces, estas imágenes son imágenes que tienen la intensidad recibida por la antena. Entonces tenemos imágenes, como son 16 antenas, de 16. Con eso entrenamos tanto redes perceptrón multicapa como redes convolucionales. ¿Sí? Hicimos muchas simulaciones, simulamos además que hay ruido en la medición, es decir, emitimos, por ejemplo, si emitimos esta de acá, y con todas las que recibimos, a todas las que recibimos, les agregamos un ruido gaussiano, ¿sí? Como para lo que se llama data augmentation, que es aumentar nuestra base de datos de tal manera que la red se puede entrenar mejor. Bueno, y después hicimos otras técnicas para aumentar la cantidad de datos que utilizamos, pero en principio fueron muchas simulaciones, y por ejemplo, no sé si lo advirtieron, pero estas, por ejemplo, si estábamos usando una red convolucional lineal, una red convolucional profunda, esta es la entrada, y la salida son estos datos, ¿sí?
que son 3 más 2, 5 valores. Unos datos geométricos y unos datos de permitividad y conductividad dieléctrica. Para nuestro problema, eso ya nos alcanza, porque los parámetros son poquitos. Entonces, fíjense, acá en gris está el verdadero y en rojo está el estimado. Valores, acá les puse los valores del estimado verdadero. Fíjense que los valores son bastante aproximados. Esto nos resulta muy grato este resultado porque fue algo novedoso para la técnica. Si bien estas cosas se empezaron a implementar de problemas inversos con electromagnetismo hace 20 años, ¿sí? Habían quedado como olvidadas cuando este resurgimiento de Machine Learning, y en particular de redes neuronales, se activó de vuelta. Y bueno, logramos este resultado que fue bastante interesante. Probamos varias cosas más. Por ejemplo, con la misma red entrenada fíjense que estos son cilindros homogéneos, uniformes, ¿sí? Con esa red, pero ahora le pusimos otras muestras que en principio no tenían por qué dar bien, ¿sí? Acá le pusimos muestras adentro de un frasquito, simulamos esto, ¿no? Adentro de un frasquito digamos, simulando que la muestra está adentro de un frasquito de acrílico, ¿sí? Ahí está el ancho del acrílico, es lo más grisecito. Y acá les pongo el valor verdadero en el eje X, el valor estimado en el eje Y. Fíjense que caen todos sobre la recta identidad. O sea que le estamos pegando bastante bien, aunque la muestra es diferente a lo que se entrenó la red. Lo mismo hicimos, pero ahora agregándole algunas inclusiones a la muestra. Es decir, adentro de un frasquito, pero inclusiones, que en este caso sean infinitas en 2 dimensiones. Eso sería como un cilindro que tiene fibras. Bueno, y los resultados también son bastante prometedores. Fíjense, lo que variamos acá, lo que variamos en el eje X, fue la de inclusión, por ejemplo. Es decir, mientras más fibras le metamos a ese cilindro, a ver qué pasaba, si iba estimando bien o no iba estimando. Hay una relación bastante parecida acá. Acá se corre un poquito, ¿sí? Se corre un poquito de lo que tendría que dar, que tampoco se sabe lo que tiene que dar, porque esto no tiene una solución exacta, pero bueno, se podría calibrar esto, y bueno, podría servir como técnica de medición para este tipo de problemas. Pero el problema que más nos interesaba era el del tobillo, ¿sí? Y de los medios. La trampita que hicimos ahora fue esta, decir, bueno, vamos a estimar la permitividad y conductividad de lo que rodea el hueso, la permitividad y conductividad del calcáneo, ¿sí? Y no vamos a estimar la forma del calcáneo, sino que vamos a estimar algo aproximado. Bueno, que estimamos un radio equivalente del calcáneo y una posición equivalente del centroide del calcáneo, ¿sí? Para esto hubo que estudiar más pies, ¿sí? Y además lo que hicimos es variar la inclinación del ángulo con que cortamos, la imagen, de tal manera de decir, bueno, ¿qué pasa si la persona se mueve? ¿Eso influirá en la medición? ¿No influirá? Teníamos que entrenar la red también para que aprendiera eso. Y bueno, y finalmente hacer acá hicimos 7.200 simulaciones reutilizando las que ya habíamos hecho, pero bueno, tuvimos que entrenar esto. Y ahora la cantidad de parámetros de 5 a 7 valores. Pero noten que estos no son valores como de clasificación, sino que son valores continuos. Cada uno de estos son números flotantes. Flotantes son, digamos. Bueno, se aumenta la cantidad de parámetros que tuvimos que estimar. La entrada, si estudiábamos con un perceptrón multicapa, la entrada eran arreglos, así planos, como mostraba Mauro, y si no, lo mismo que hicimos con los cilindros. Si era una red convolucional, con las imágenes construidas
por la intensidad que aplica cada una de las antenitas receptoras. ¿Sí? Bien, entonces entrenamos y acá les muestro algunos de los resultados, ¿sí? De los resultados que están acá. El circulito rosa es el radio equivalente estimado y la posición también le pega, dentro del todo le pega bastante bien. Acá les muestro error absoluto de los parámetros geométricos y le pega bien el error. Distribución gaussiana, digamos, se puede ver como gaussiana, fíjense que los errores máximos son de 6 milímetros, o sea que estamos bastante conformes con eso. Fíjense que las diferencias de formas de los cortes es importante, o sea que eso también nos motivaba a decir, bueno, es bastante robusto, además entrenamos también con ruido, o sea que tiene cierta robustez al ruido en los receptores, en las antenitas receptoras. Bueno, todo no son buenas noticias. Las estimaciones de la permitividad de lo que rodea el hueso, que es bastante buena, ¿sí? Fíjense, esto es la permitividad real y actividad estimada, es bastante buena la estimación de lo que rodea el hueso, pero del calcáneo no es tan buena, es bastante ruidoso. Bueno, es un trabajo preliminar, es un resultado, no diría negativo, sino que nos motiva a seguir. Y bueno, esto puede servir para tener valores iniciales, porque la mayoría de los algoritmos de reconstrucción tomográfica en microondas son iterativos y necesitan de un valor inicial. Si nosotros tenemos un valor inicial bien cercano al verdadero, que lo podríamos obtener con esta técnica, podría servir como para acelerar el proceso de reconstrucción de la imagen. Bien, acá les muestro un videíto de una antenita, de una antena emitiendo, ¿sí? en el tobillo. Y bueno, una de las conclusiones más importantes de esto es que una vez que la red está entrenada, que podemos hacer un entrenamiento simulado, con simulaciones, como hicimos así, no necesitamos buscar muchas imágenes, sino lo que hicimos es buscar algunos pies sueltos. No, tenemos relación con médicos que nos proveen de imágenes, hacemos varios cortes del tobillo, varias inclinaciones, con eso damos cierta variabilidad a los datos y los simulamos. Con esa simulación se entrena la red. Una vez que está entrenada, el cálculo de inversión, es decir, de reconstruir esos parámetros que les mencioné, es casi instantáneo, porque la red ya está entrenada. ¿Sí? Entonces, eso es importante a la hora de un algoritmo de reconstrucción, que instantáneamente nos pueda dar un valor inicial cercano al verdadero, es bastante interesante. Bien, acá están un poco de las perspectivas que tenemos en la actualidad. ¿Sí? Fíjense, ese es el, perdón, se me pasó. No sé si están viendo. No, esto queríamos mostrarles. Ahora lo que estamos haciendo es entrenando la red con algunas bases de datos para que a la red aprenda cosas, o las redes aprendan cosas y aprendan a construir una imagen como la del tobillo. Eso ya se está haciendo por otros investigadores también en el mundo. Ahora estamos investigando este tipo de cosas. Si alguno ha trabajado alguna vez con redes convolucionales y con dataset de Keras, va a reconocer este dataset que es el MNIST, pero un poco mezclado, porque lo que hacemos es mezclar estos numeritos, son números escritos a mano, después simular que medimos estos números, simular que medimos la respuesta electromagnética de esto, le ponemos la santedora a esto y simulamos que es un medio que tiene dos tejidos, de esta forma. Y lo que buscamos es reconstruir completa, no solamente la posición del centroide, del radio y las permitividades, no, sino reconstruir también la forma. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y lo que está haciendo en conjunto con el IAR, que es el Instituto Argentino de Radioastronomía, es construir el prototipo
un prototipo multipropósito, es decir, ayudarnos a implementar varias antenas receptoras, varias transmisoras. Este es una manito, un bracito que se mueve, este es el transmisor, por ejemplo, 2 brazos se mueven, o sea que, y todo está metido adentro de un recipiente que tiene un fluido, que ese fluido es el fluido de acoplamiento, que se utiliza también en este tipo de medición de microondas, se utilizan estos fluidos de acoplamiento, esencialmente es agua o mezclas de glicerol y agua. Bien, entonces, algunas de las conclusiones, por lo menos de mi parte, aprendí un montón de redes neuronales y sigo aprendiendo. Aprendimos a medir cosas in vitro durante la tesis y después durante el desarrollo de la carrera dimos con una técnica de reconstrucción tomográfica y de simulación, o sea que nos fuimos al campo de la simulación. Lo interesante también es que hicimos todo con software libre. Eso a la hora de hacer una aplicación médica es importante porque no va a requerir que paguemos ninguna cuota extra por eso, no tenemos que comprar ningún software, o sea que todo está desarrollado con herramientas de software libre, Python, TensorFlow y algunas cosas más, ¿no? Y para mallado y otras cosas usamos otros tipos de software libre también. Bien, entonces este es un poco el grupo que colaboró, esta es la gente del IAR y la gente del Centro de Diagnóstico MON de La Plata. Y bueno, y por último, estos son algunas de la gente que me cree y nos cree, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, con algunos subsidios de PICT, PIO, de CONICET, bueno, y UNAF, que siempre, y ahora estoy también en la UTN. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Bueno, muchas gracias a Ramiro. Y Martín, no sé si querés cerrar las jornadas. Por mi lado, de vuelta, muy contento por todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? En esta temática hemos presentado proyectos desde un doctor ya con senior importante hasta un estudiante avanzado que está cerrando su ciclo, con grandes saberes, así que bienvenido sea, espero que haya sido de valor para el resto y nos estaremos viendo seguramente en otro encuentro, no mucho más que decir. Perfecto. Bueno, no sé, Tamaira. Hola. Bueno, más que nada muchas gracias por todos los que pusieron. Se nota el trabajo que hay, así que felicitaciones. Y también muchas gracias a todos los que participaron bueno, con esta presentación concluimos la Semana de la Ciencia y la Tecnología en la UNAM. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por todo. Chao, chao.